Uno de los problemas fundamentales del actual debate nacional es el poco conocimiento que existe sobre lo que es un TLC o Tratado de Libre Comercio. Un tratado es un acuerdo entre dos o más países, en este caso es un tratado sobre comercio de bienes y servicios que busca que la mayor parte de la producción del Ecuador entre a los Estados Unidos sin pagar aranceles o impuestos y que a su vez los productos de ese país ingresen al Ecuador de la misma manera. Desde hace 200 años, varios países del mundo han firmado tratados de libre comercio. En el caso del Ecuador, el mejor ejemplo es el de la Comunidad Andina, que permite que muchos de los productos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia puedan exportarse a todos estos países sin pagar aranceles. También se han firmado tratados bilaterales con México y Chile. Ahora Ecuador está a las puertas de firmar un tratado de libre comercio con el país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, que consume la mitad de lo que produce el resto del mundo. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden si se firma el TLC? ¿Y qué puede suceder si no lo firmamos? Después del fracaso del ALCA, que pretendió crear un área de libre comercio en las Américas, se iniciaron hace 2 años las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Veamos un breve resumen del camino recorrido hasta el momento. Es nuestra responsabilidad realizar algunas reflexiones sobre qué ocurrirá en el país si no se firme el TLC. Se corre el riesgo de que Colombia y Perú se vuelvan países mucho más competitivos que el Ecuador y que por el contrabando, que es tan difícil de controlar en las fronteras norte y sur, muchos productos de origen norteamericano entren al país sin pagar impuestos y que el Ecuador no reciba nada a cambio. Será además mucho más difícil la modernización de nuestras instituciones sin la obligación que demandarían el tratado. Y podríamos a la larga vernos afectados en nuestro comercio, no solo con los Estados Unidos, sino con muchos otros países. Los opositores al tratado se calmarían, pero los otros sectores que se sientan perjudicados por la no firma iniciarían acciones de protesta. El TLC no será la salvación ni la perdición del Ecuador. Es necesario terminar con el pesimismo, el complejo de inferioridad y la salida fácil de echarle la culpa a terceros países de nuestros propios errores. Veamos esto, México y Canadá son 2 grandes ejemplos para el Ecuador. Los 2 firmaron un TLC con los Estados Unidos. Los 2 crecieron económicamente, pero mientras Canadá invirtió en salud y educación y ayuda a los más necesitados creando una sociedad de mayor bienestar, México no invirtió en estas áreas y la inequidad creció, creando un país con más diferencias entre pobres y ricos. Son las élites de los 2 países las que actuaron de forma distinta. Lo más importante es entender que el TLC no nos hará más ni menos felices. La felicidad de nuestra sociedad la conseguiremos si desarrollamos nuestros valores espirituales, solidaridad, respeto y tolerancia, porque solo cuando antepongamos los intereses comunes a los particulares podremos avanzar hacia una sociedad más justa. Tenemos que aprender a decir lo que pensamos y hacer lo que decimos, una práctica totalmente ajena a la vida pública y particular del país. Dejemos a un lado la violencia, pero también la injusticia, y todos saldremos ganando. Esto es posible. Es posible que nuestro pequeño y hermoso país, que corre el riesgo de desintegrarse en medio del caos y de la anarquía, encuentre su destino. Yo creo que es posible llegar a grandes acuerdos nacionales y construir un país mejor y más justo. Depende de todos nosotros. ¡Palacio derrocado! ¡Debe ser firmado! ¡Palacio derrocado! ¡Debe ser firmado! ¡Palacio derrocado! El país se encuentra convulsionado en algunas provincias. Hemos visto en los últimos días
los paros comandados por la dirigencia indígena que han paralizado muchos caminos de la sierra centro y norte del país. Y es que los campesinos indígenas son quienes se sienten más amenazados por los efectos de la probable firma del TLC. Pero veamos ahora cuáles serían los efectos negativos del tratado. Los productos más afectados no serían precisamente los de producción campesina serrana, sino más bien de la costa, como son el arroz, el azúcar y el maíz duro, ya que debido a los subsidios en los Estados Unidos, estos productos entrarían al país a precios más bajos que los de la producción ecuatoriana. Los otros productos afectados serían los lácteos, la carne de res y de aves. El Ecuador perdería 168 millones de dólares al año por impuestos que pagan productos norteamericanos que con el TLC entrarían libremente al país. Otro aspecto negativo de la firma del tratado es el relacionado a los agroquímicos, ya que estos serán más caros por la protección a las patentes. Pero tal vez el tema más delicado es el de los medicamentos, ya que también por el tema de patentes, los consumidores ecuatorianos tendrían que pagar de 150 a 300 millones de dólares más de lo que pagan hoy por el uso de estas medicinas, y los ciudadanos más pobres no podrían adquirir el 77% de estas medicinas por su alto costo. Si se firma el TLC y no se adoptan medidas de apoyo a los agricultores, se corre el alto riesgo de generar mayor desempleo a nivel rural y por ello mayor pobreza en el Ecuador. Estos son algunos de los principales riesgos. En un momento vamos a conocer cuáles serían las principales ventajas y oportunidades para el país en caso de firmar el TLC. Vamos a conocer ahora cuáles son las principales ventajas al firmar el TLC, según el equipo de negociadores ecuatorianos. Si no se firma el TLC, los productos que ahora entran a los Estados Unidos sin pagar impuestos tendrían que hacerlo pagando aranceles o impuestos a partir de enero del próximo año, por lo que se verían seriamente afectados. Varias industrias que hoy dan empleo a más de 600,000 ecuatorianos, que son principalmente las industrias vinculadas a las flores, el brócoli, frutas tropicales, textiles, sombreros, bolsos de cuero, quesos, entre los principales. Se espera que el TLC cada año promueva inversiones en el país por 370 millones de dólares, un crecimiento de las exportaciones del 14% y nuevos empleos para 100,000 personas cada año. Muchos productos importados bajarán de precio, como es el caso de los autos, computadoras, electrodomésticos, ropa y calzado. La vivienda se beneficiará, ya que los materiales de origen norteamericano para las construcciones serán más baratos. La baja del precio en el trigo importado podría determinar que el pan sea más barato luego de la firma del TLC, según los negociadores. El TLC protege la legislación laboral, por lo que se reducirán las tercerizadoras y el trabajo infantil y se respetarán los contratos colectivos. En el campo de la biodiversidad, los negociadores ecuatorianos han logrado que se respete la legislación medioambiental ecuatoriana en todos los campos. Ese es indiscutiblemente un gran éxito. Finalmente, en un momento, presentaremos algunas de las reflexiones sobre lo que pudiera ocurrir si el Ecuador no firma el TLC.